Hoy vamos a analizar un caso aterrador que te dejará impactado. Así que mira este video hasta el final. El 21 de abril de 2017, un residente local descubrió algo extraño en una zona boscosa a las afueras de la ciudad de Elkhorn. Se detuvo frente a un montón de ramas y musgo, bajo el cual, según le pareció, había objetos abandonados. En realidad, como posteriormente establecieron los peritos forenses, se trataba de un lugar de enterramiento. El cuerpo de una mujer se encontraba bajo una capa de tierra, parcialmente cubierto con arbustos y restos orgánicos. No se trataba de una muerte accidental, no se trataba de un suicidio. Todo apuntaba a una muerte violenta. La mujer vestía ropa casual, unos vaqueros, una chaqueta ligera, zapatos intactos. Junto al cuerpo estaban sus pertenencias personales, entre ellas un bolso, documentos y un objeto extraño, un recibo de un restaurante cercano. Teniendo en cuenta las condiciones climáticas y el entorno, los expertos supusieron que la muerte había ocurrido aproximadamente entre 5 y 6 días antes del hallazgo del cuerpo. Un examen visual mostró que la causa de la muerte fue un disparo. El impacto fue preciso, instantáneo. No había señales de lucha. Queridos espectadores, tenemos las mejores historias de crímenes en nuestro canal. Para no perdérselas, asegúrense de suscribirse y, por favor, denle me gusta al video. Anna Repkina nació en Rusia en 1990, en una época en la que el país atravesaba una gran transformación. La perestroika ya había terminado, pero sus ecos seguían influyendo en la vida de la gente común. Creció en una ciudad con una larga historia, donde el pasado coexistía con el presente. Calles empedradas, fachadas antiguas desconchadas por el tiempo, y al mismo tiempo, escaparates con productos occidentales, los primeros coches extranjeros y una nueva realidad en rápido cambio. En esta atmósfera se formó una niña con un enorme mundo interior y una delicada sensibilidad. Desde pequeña, Anna mostró una extraordinaria atención a los detalles y un carácter suave y amistoso. Los profesores de la escuela solían señalarla como una alumna tranquila pero reflexiva, que tenía una mirada más madura que su edad. No aspiraba a ser líder, no buscaba la publicidad, pero siempre estaba presente en el momento adecuado. Son precisamente a estos niños a los que normalmente se les llama fiables. Esta cualidad permanecería con ella durante toda su vida y en gran medida determinaría su camino adulto. La familia de Anna era típica de las provincias rusas. Su madre trabajaba en el ámbito social, su padre era ingeniero. Los padres se separaron cuando Anna tenía unos 10 años, pero mantuvieron una relación respetuosa. La niña se quedó con su madre, y fue ella quien se convirtió en su principal autoridad. La madre crió a su hija en un ambiente de cuidado, pero sin excesiva tutela, tratando de inculcar la independencia. Pasaban las tardes leyendo libros, viendo películas clásicas soviéticas o hablando del futuro. Para Anna era importante lograr algo en la vida por sí misma, sin ayuda, sin padrinazgos. Así eligió el camino de un crecimiento racional y estable. Tras acabar la escuela, Anna ingresó en la universidad, eligiendo la especialidad de Economía y Contabilidad. No aspiraba a una carrera en la capital, prefería quedarse más cerca de casa. Le interesaba el sector financiero, no por afán de riqueza, sino por afán de orden. Creía sinceramente que las finanzas no son cuestión de dinero, sino de honestidad, disciplina y estructura. Ya en su tercer año empezó a ganar un dinero extra, primero como asistente contable, luego como empleada de tiempo completo. Sus jefes destacaban su asombrosa precisión, puntualidad y alto nivel de responsabilidad. Anna no se limitaba a hacer el trabajo, se adentraba en la esencia de los procesos, buscaba patrones y proponía mejoras. Al terminar la universidad, ya contaba con experiencia real, lo que le permitió conseguir rápidamente un puesto estable en una empresa privada. Pero detrás de la severidad profesional había un rico mundo interior. A Anna le encantaba la música de los años 80, especialmente las baladas. En sus auriculares sonaban Scorpions, Roxette y a veces incluso Beethoven. Adoraba el cine,
tanto los clásicos de Hollywood como los melodramas rusos. Su película favorita era Romance de Oficina y, entre las extranjeras, Forrest Gump. Ana creía en la sinceridad de los sentimientos, en que el verdadero amor era posible. Pero su vida personal no era tan sencilla como le habría gustado. Su primer romance serio duró casi 7 años. Fue una relación con un hombre que parecía fiable, pero que resultó no estar preparado para el futuro. La ruptura fue dolorosa, pero tranquila. Sin escándalos, sin dramas, solo 2 personas que iban en direcciones diferentes. Después de eso, no entabló nuevas relaciones durante mucho tiempo, centrándose en el trabajo, la familia y su propia recuperación. Ana tenía pocos amigos, pero cada uno de ellos la describía como una persona sincera y auténtica. No le gustaban los chismes, no soportaba la falsedad, y si era amiga, lo era hasta el final. Su amiga de la infancia recordaba: con Ania podías estar en silencio, y era más fácil que hablar con cualquier otra persona. Sabía escuchar sin interrumpir, y siempre encontraba las palabras adecuadas cuando todo por dentro se derrumbaba. A los 26 años, Ana ya había conseguido más que muchos de sus compañeros. Su propia casa, un trabajo estable, disciplina interna y una bondad profunda y sin ostentación. Pero lo que le faltaba era la sensación de plenitud en la vida. En sus notas, encontradas más tarde, había líneas: me parece que estoy caminando en línea recta, pero cada vez más seguido quiero dar la vuelta, hacia donde nada es según lo previsto. No eran confesiones de depresión, era un llamado a algo nuevo, diferente, más vivo que los informes diarios y las reuniones impersonales. Fue este impulso, la búsqueda de algo vivo, real, lo que la llevó a un sitio de citas. Al principio, simplemente se carteaba, con colegas del sector, con otros economistas, con gente de ciudades vecinas. Luego amplió su geografía, empezó a comunicarse con quienes vivían fuera del país. No con la expectativa de marcharse, no necesitaba salvación, sino por el deseo de entender qué más existía en el mundo, además de la rutina. No soñaba con otro país, sino con otro nivel de relaciones, puras, maduras, como de verdadera pareja. En su diario había un fragmento: quiero que alguien me mire no como la hija de alguien, empleada o colega, sino como una persona completa, con mi propia historia. Cuando una persona de otro continente, del lejano Oregón, apareció en su vida, no fue un impulso repentino. Fue el resultado de muchos meses de diálogo, interno y externo. Estudió el idioma, se interesó por la cultura de Estados Unidos, leyó artículos sobre migración y matrimonios con extranjeros. Su enfoque fue consciente. No se lanzó de golpe, estudió las reglas de navegación. Y aún así, su corazón permanecía abierto. Sus colegas notaban que había cambiado últimamente. Sonreía con más frecuencia, usaba ropa con toques ligeros que antes no se permitía. Un día en el trabajo, vieron una postal en su escritorio con la inscripción: hasta la luna y de regreso. No explicó quién la había enviado. Simplemente dijo: a veces pasa algo en la vida por lo que vale la pena arriesgarse. No era una ilusión, no era un sueño de niña. Era la decisión de una mujer adulta dispuesta al cambio. Antes del viaje, Ana completó todos los trámites, tomó vacaciones, dejó un calendario de tareas en su lugar de trabajo y prometió a sus colegas que contaría todo en cuanto regresara. Su madre estaba preocupada, pero confiaba en su hija. Sabía que no era propensa a los comportamientos imprudentes. Su partida no era una huida, era un paso hacia algo nuevo. Con una maleta en una mano y un peluche en la otra, Ana partió hacia el aeropuerto. No había miedo en sus ojos, solo una ansiedad luminosa y esperanza. Al despedirse de su amiga dijo: si no lo intento, no lo sabré, y no quiero seguir viviendo en modo de espera. Cuando Ana Repkina aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Portland en la primavera de 2017, Oregón, Estados Unidos,
Nada presagiaba problemas. No era su primera visita. Anteriormente había ido a Estados Unidos por poco tiempo para conocer en persona a alguien con quien llevaba tiempo carteándose. El viaje le dejó una impresión positiva. La América profunda, los espacios verdes, el silencio y una persona con la que, según ella, podían tener un futuro en común. Tras regresar a Rusia, no tuvo ninguna duda. Esa elección era suya. Estaba decidida a empezar una nueva vida, mudarse de forma permanente y construir una relación sólida. El ambiente era tranquilo. Ana hablaba con sus amigas, enviaba fotos y videos a su madre, describía la naturaleza, las costumbres locales, compartía planes. Según contaba, ella y su pareja planeaban comprometerse oficialmente, solicitar el matrimonio, decidir dónde vivir. Todo parecía alentador. Pero bajo este exterior tranquilo se estaba gestando una tensión oculta, invisible para ella, pero palpable para quienes más tarde leerían la correspondencia, reconstruirían los hechos y analizarían las decisiones de otras personas. Ana se mantuvo en contacto hasta el último momento. Durante abril de 2017, se carteó con amigas, discutió trámites, y el 15 de abril, según información de las fuerzas del orden, fue vista en un restaurante de comida rápida en un pequeño pueblo cerca de Corvallis. Esa fue una de las últimas veces que alguien fuera de su círculo inmediato la vio. Después, silencio. Ana dejó de comunicarse. No respondía a mensajes ni llamadas. Al principio, esto se explicaba por estar ocupada o por asuntos de mudanza. Pero con cada día que pasaba, la ansiedad crecía. Su madre en Rusia intentó contactar con su hija directamente, luego a través de amistades comunes, y finalmente acudió al consulado. Se inició una investigación. El 21 de abril de 2017, un residente local descubrió algo extraño en una zona boscosa a las afueras de la ciudad de Elkhorn, un lugar apartado y rara vez visitado por personas. Se detuvo ante un montón de ramas y musgo, bajo el cual, según le pareció, había cosas abandonadas. En realidad, como posteriormente establecieron los peritos forenses, se trataba de un lugar de enterramiento. El cuerpo de una mujer estaba bajo una capa de tierra, parcialmente cubierto por arbustos y restos orgánicos. No era una muerte accidental. No era un suicidio. Todo apuntaba a una muerte violenta. Al lugar acudió el departamento del sheriff del condado de Benton y luego expertos forenses. Lo que vieron los desconcertó. La mujer vestía ropa casual, unos vaqueros, una chaqueta ligera, zapatos intactos. Junto al cuerpo se hallaban pertenencias personales, entre ellas un bolso, documentos y un objeto extraño. Un recibo de un restaurante de comida rápida cercano, fechado el 15 de abril. Esta fue la primera pista que más tarde se convertiría en la clave de la cadena de pruebas. Teniendo en cuenta las condiciones climáticas y el entorno, los expertos supusieron que la muerte había ocurrido aproximadamente entre 5 y 6 días antes del hallazgo del cuerpo. Una inspección visual mostró que la causa de la muerte fue un disparo. El impacto fue preciso, instantáneo. No se registraron signos de lucha. No se trataba de un arranque de agresión ni de un crimen caótico, sino más bien de la ejecución de una decisión fría de alguien. La propia escena parecía ordenada. El cuerpo no fue arrojado. Intentaron ocultarlo. Esto delataba no solo a un criminal, sino a una persona que temía ser descubierta, pero que actuaba con cierto cálculo. La identidad de la fallecida se estableció con bastante rapidez, gracias a los documentos encontrados en el bolso. Pasaporte ruso, visado, tarjeta bancaria. Nombre: Ana Repkina, ciudadana de la Federación Rusa, de 26 años. La información de contacto dejada al entrar permitió averiguar el círculo de personas con quienes se había comunicado tras su llegada. El shock inicial estuvo acompañado de una enorme cantidad de preguntas. ¿Quién pudo hacer esto? ¿Por qué? ¿Y con qué motivo? La joven que había volado para construir su vida personal fue asesinada a tiros en un lugar desierto,
apenas unos días después de su última aparición pública. La policía comenzó de inmediato a elaborar versiones. La primera línea era su círculo social. ¿Quién había conocido a Ana en Estados Unidos? ¿Dónde vivía? ¿Con quién había estado en contacto? Revisaron llamadas, mensajes y datos de operadores móviles. Pero lo más importante era la ruta del último día. Fue el recibo del restaurante el que se convirtió en la primera pista. Era un pedido para dos. Una hamburguesa, café, patatas fritas postre. La hora era a primeras horas de la tarde. Las cámaras de vigilancia mostraron a una mujer similar a Ana entrando con un hombre. No parecía tenso, reía y hacía gestos para animarla a pasar primero. Parecían una pareja. Nada sospechoso. Cuando la policía comenzó a reconstruir la cronología, surgieron otros detalles. Cámaras en tiendas, transacciones bancarias, actividad en redes sociales. Todo indicaba que la muerte ocurrió poco después de esa visita al café. Y quien estuviera con Ana en sus últimas horas probablemente sabía, o incluso había planeado, lo que iba a suceder. Un detalle resultaba especialmente inquietante. Al día siguiente de la supuesta hora de la muerte, se realizaron compras con la tarjeta bancaria de Ana. Alguien había utilizado sus fondos. Entre las transacciones había un seguro de coche, una tienda de juguetes y varios pagos pequeños en supermercados. No parecía un intento de ganar dinero, sino algo más extraño. Tal vez un intento de actuar como si nada hubiera pasado. Los investigadores también prestaron atención al comportamiento del hombre con el que se vio a Ana. Obtuvieron su nombre a partir de los registros de inmigración y de los contactos del teléfono de la joven. No tenía antecedentes penales, no estaba bajo vigilancia y al principio no despertó sospechas. Pero durante el primer interrogatorio, su comportamiento pareció antinatural a la policía. Tartamudeaba, daba declaraciones confusas y, lo más importante, se equivocaba en las fechas. Afirmaba haber visto a Ana el día antes de su desaparición, pero no recordaba a dónde habían ido ni por qué. Cuando se le pidió que diera su número de teléfono, se negó. Y pronto intentó borrar algunos datos. Al mismo tiempo, la policía estableció que unos días antes de la supuesta fecha del asesinato, ese mismo hombre había alquilado un arma de fuego a un conocido, explicando que quería disparar en la naturaleza. La devolvió un día después. Los resultados de la pericia balística confirmaron que fue con esa arma con la que se efectuó el disparo mortal. Aparecían cada vez más pruebas que vinculaban al hombre con la escena del crimen. Los datos de geolocalización mostraban que en la noche de la presunta muerte de Ana, su teléfono estaba en la misma zona donde luego se halló el cuerpo. En el maletero de su coche se encontraron más tarde restos de tierra similares a los del lugar del enterramiento. Todo encajaba en un único y perturbador cuadro. Pero incluso con las pruebas, el motivo seguía sin estar claro. ¿Qué pudo haber llevado a un hombre que mantenía una relación con Ana a dar ese paso? No se registraron peleas ni conflictos oficiales. Ana no escribió denuncias, no compartió temores. Y solo más tarde, durante una investigación completa, cuando se incluyeron expertos en perfiles psicológicos en el caso, quedó claro, en esta historia no solo había amor, también había una tercera persona, otra trama. Pero todo eso pertenece a la siguiente etapa de la historia. Y en esta etapa, la escena del crimen sigue siendo un testigo silencioso. Un montón de arbustos, un punto quemado en el mapa, huellas de neumáticos, un recibo de un restaurante y el cuerpo de una joven que voló por amor y encontró la muerte en tierra extranjera. Desde el momento en que el cuerpo de Ana Repkina fue oficialmente identificado y la causa de la muerte confirmada como una herida de bala, la investigación comenzó a acelerarse. El asesinato de una ciudadana extranjera en suelo estadounidense causó una gran conmoción pública, especialmente teniendo en cuenta que la víctima era una joven que apenas empezaba una nueva vida. El sheriff del condado de Benton fue extremadamente breve en la primera rueda de prensa. Estamos ante un crimen cuidadosamente planificado, y encontraremos a quienes están detrás de él. Detrás de esta declaración no había solo una promesa profesional, sino también confianza.
Había pistas, y éstas llevaban a una persona concreta. Fue a partir de este momento que comenzó el complejo y multifacético trabajo. Todo lo que los detectives tenían al principio era un cuerpo, documentos, un recibo de un restaurante y un nombre: Will Hargrove. Ana estaba en contacto con él. Él la había recibido en Estados Unidos y fue la última persona en comunicarse con ella. Los investigadores entendieron que si el crimen se cometió en el marco de una relación personal, resolverlo era cuestión de tiempo. La clave era no pasar por alto los detalles. El primer paso fue obtener una orden de registro para la casa donde vivía Will. Era una vivienda de alquiler propiedad de una mujer llamada Michelle Chávez. Resultó que tenían una relación de largo plazo, informal pero fuerte. Y era ella, no Ana, quien había vivido bajo el mismo techo con Will hasta hace poco. Al mismo tiempo, según el Servicio de Inmigración, él estaba formalmente comprometido con Ana. Comenzaba a perfilarse un inquietante triángulo, y con él, un posible motivo. Durante el interrogatorio, Hargrove estaba tenso, pero no agresivo. Afirmó que Ana se había marchado por asuntos y que no la había visto desde entonces. Según los investigadores, su comportamiento resultaba demasiado fluido, como si estuviera preparado. Había pocas contradicciones en sus palabras, pero las suficientes para iniciar nuevas solicitudes: registros telefónicos, transacciones bancarias, cámaras de vigilancia, correspondencia. Un análisis de su teléfono reveló que, el día antes de que se supusiera que había muerto, había contactado a un amigo llamado Kevin Thomas, quien le había dado un arma diciendo que quería ir a practicar tiro al blanco. Kevin parecía confiable para la policía, pero un detalle surgió en su testimonio que cambió el rumbo de la investigación. Dijo: cuando devolvió el arma, estaba extraño. No miraba a nadie. Dijo que se había pasado y que necesitaba borrarlo. Para siempre. Esto alertó a los investigadores, especialmente considerando que esta arma en particular, tras las pruebas balísticas, coincidía con la bala encontrada en el cuerpo de Ana. Todo apuntaba a Hargrove, pero el motivo seguía sin estar claro. ¿Por qué un hombre que se preparaba para casarse mataría a la mujer a la que llamaba su prometida? La respuesta comenzó a aclararse cuando los investigadores interrogaron a Michelle Chávez. La mujer estaba desesperada. No ocultó que amaba a Will y que su relación había durado varios años, a pesar de su matrimonio oficial con otro hombre. Según ella, todo cambió cuando Ana entró en la vida de Hargrove. Él empezó a distanciarse, a ir a casa con menos frecuencia, y más tarde anunció abiertamente que se iba a casar. Michelle estaba furiosa. No aceptaba la idea de otra mujer en la vida del hombre al que consideraba suyo. En uno de los mensajes recuperados de su teléfono, ella escribió: «Arréglalo. Hazlo permanente. O lo haré yo». Una frase que más tarde sería reconocida como el principal impulso indirecto de la tragedia. Cuando los detectives presentaron estos mensajes a Hargrove, comenzó a confundirse en su testimonio. Al principio, negó haber recibido tales palabras. Luego dijo que simplemente no las había tomado en serio. Y después se quedó en silencio. Un largo y tenso silencio que no requería explicación. Se dio cuenta de que su plan comenzaba a desmoronarse. Después siguieron la pista del dinero. Las cámaras captaron a Hargrove retirando unos $800 de la cuenta bancaria de Ana tras la fecha presunta del asesinato. Gastó el dinero en compras asombrosas: un seguro de auto, dulces, Legos. Los investigadores intentaron averiguar si se trataba de un acto de camuflaje, de un colapso psicológico o de algo aún más extraño. Uno de los agentes dijo más tarde en una entrevista: actuaba como si quisiera retroceder el tiempo, como si, al quitarla de en medio, pudiera recuperar su vida anterior. Y, efectivamente, en su computadora se encontraron decenas de búsquedas relacionadas con viajes en el tiempo, máquinas del tiempo, realidades alternativas, intercambio de almas y regreso al punto X. Incluso publicó mensajes en chats privados y grupos en línea preguntando:
Si pudieras retroceder 72 horas, ¿cuánto pagarías? Los psicólogos involucrados en el caso calificaron este comportamiento como fuga disociativa. Hargrove no solo no podía aceptar lo que había hecho, sino que intentaba convencerse a sí mismo de que podía arreglarse. Y cuanto más avanzaban las pruebas de la investigación, más se hundía en ese mundo pseudomístico. La siguiente pieza clave de evidencia fueron las huellas en el coche. Los expertos tomaron muestras de tierra del maletero del coche de Hargrove y las compararon con muestras de la escena del crimen. La coincidencia fue total. Además, en su garaje se encontró una lámina plástica que, según los peritos forenses, había envuelto previamente algunas de las prendas de Anna. Los expertos concluyeron que ella había sido transportada en ese coche la noche en que presuntamente fue asesinada. Su teléfono se apagó en la misma zona. Cuando todas esas piezas encajaron, la fiscalía presentó formalmente cargos. Hargrove fue arrestado. La acusación incluía asesinato en primer grado. La defensa intentó construir una línea basada en inestabilidad psicológica, presión de terceros e incluso la suposición de que no comprendía lo que hacía. Pero la investigación tenía hechos. Había un motivo. Había mensajes. Había un arma homicida. Y había un recorrido. Del café a la escena del crimen, marcado tanto por el tiempo como por las acciones. Mientras tanto, los familiares de Anna Repkina en Rusia estaban en estado de shock. Su hija, según sus palabras, nunca habría dado un solo paso brusco. No entraba en conflictos, no asumía riesgos, era extremadamente cuidadosa. Para ellos, todo lo que estaba ocurriendo parecía un teatro del absurdo, como si no fuera su guión. Pero era su nombre el que aparecía en los titulares. Era su historia la que ocupaba las páginas de los reportes criminales. La investigación se completó varios meses después. La acusación se construyó de manera extremadamente clara. Cada detalle, cada paso, cada pista digital se unieron en una línea que conducía a una sola persona. Anna vino por una nueva vida y encontró la muerte. Y ahora la investigación debía atravesar la etapa final, demostrar la culpabilidad en el tribunal, donde la realidad choca con el jurado, donde el destino se decide por una votación. Octubre de 2019. Oregón. El Tribunal de Circuito del Condado de Benton se llena mucho antes de que comience el juicio. En el banquillo de los acusados está William Will Hargrove, de 29 años. La acusación: asesinato en primer grado. La parte afectada es la familia de Anna Repkina, una mujer rusa que llegó a Estados Unidos creyendo en el amor y en un nuevo futuro. Ahora su nombre está en los titulares y sus fotos están en las pruebas. Esto no era solo un juicio por un crimen, era un juicio que examinaba no solo la culpabilidad, sino también los límites humanos. ¿Hasta dónde puede llegar la obsesión? ¿Hasta dónde puede llegar una persona desgarrada entre el miedo, la debilidad y los celos? El juez abre el juicio. Los 12 miembros del jurado son residentes del condado, participantes aleatorios en la tragedia de otra persona, que ahora están obligados a profundizar en cada detalle. El fiscal, Joel Petty, inicia con las palabras: ella era honesta, era amable, quería amor y recibió un disparo. Esto no es un accidente, esto no es una tragedia, esto es un asesinato. La fiscalía construye su estrategia en base a los hechos. Primero, los detalles técnicos. La correspondencia entre Will y Anna, en la que planificaban su vida juntos. Las cartas de Michelle Chávez, en las que exigía que Anna fuera alejada para siempre. Las transferencias de dinero, retiros de la tarjeta de Anna tras su muerte. El video del café donde estuvieron juntos por última vez. La balística que confirmaba que el disparo fatal fue efectuado con un arma prestada a Hargrove. La geolocalización del teléfono, que lo vinculaba con una zona boscosa en el momento de la desaparición. Las muestras de tierra en el maletero del coche, coincidentes con la escena del crimen. Cada uno de estos eslabones, por sí solo, podría haber sido un accidente.
Juntos formaban una cadena, confiable, documentada, verificada cronológicamente. Y en esa cadena, cada eslabón estaba contra el acusado. Pero, como suele ocurrir, no son las pruebas las que causan la mayor impresión, sino las personas. Michelle Chávez es la primera en testificar, la mujer en torno a la cual se construyen los cimientos psicológicos de todo el caso. Se mantiene serena, con la voz cansada pero firme. Admite que sí presionó a Will, que lo quería de vuelta, que le enviaba mensajes airados, pero niega categóricamente haber pedido algo más terrible. Yo quería que él rompiera con ella. Eso es todo. No pensé que fuera capaz de matar, dice. La defensa se centra en esto: la presión. Según su versión, Will estaba atrapado entre dos mujeres. Uno es persistente, celoso, dispuesto a arruinar su vida. La otra es amable, confiada, pero demasiado rápida para sentir. Y Will mismo es una persona inestable, mentalmente vulnerable, propenso a reacciones de pánico. Traen extractos de su historial médico, episodios de depresión, conversaciones con un psicólogo, solicitudes por ansiedad. El abogado defensor David Miller dice: él no es un asesino a sangre fría, es un hombre quebrado por las circunstancias. Sus acciones no son el resultado del odio, sino de la desesperación. Pero la fiscalía contraataca. Presentan imágenes de CCTV tomadas un día después de que Anna desapareciera. Se ve a Will Hargrove solo en una tienda, comprando dulces y juguetes Lego. Tranquilo, sin signos de conmoción. Su rostro es neutro. Este no es un hombre que acaba de perder el control. Este es un hombre que oculta un crimen. Luego el fiscal recuerda: esa misma noche buscó en Internet cómo retroceder en el tiempo. Correspondencia en la que ofrecía su alma a cambio de corregir un error. Intentos de destruir rastros digitales. Y estas no son las acciones de una persona arrepentida. Estas son las acciones de un asesino asustado. Concluye. Hablan los amigos de Anna, su madre, por videollamada. Su voz tiembla, no logra decir mucho, pero dice lo principal: yo la entregué no a la muerte, sino al amor. Y él no solo la mató a ella, mató todo lo que estaba vivo en mí. La sala queda en silencio. Unos segundos de silencio absoluto. La defensa no se rinde. Invitan a expertos, discuten la condición del acusado, plantean el tema de una pérdida temporal de conciencia. Pero el tribunal no es un lugar para hipótesis. Y el jurado no son investigadores. A ellos se les presentan hechos. El golpe final es el informe técnico. Describe segundo a segundo. ¿Cuándo Will tomó el arma? ¿Cuándo estuvieron en el café? ¿Cuándo el móvil de Anna emitió señal por última vez? ¿Cuándo se usó su tarjeta para pagar un seguro? ¿Cuándo se hizo una búsqueda sobre viajes en el tiempo? Y todo en un solo dispositivo. Todo por una sola persona. El juicio dura varias semanas. Las emociones son intensas, pero se mantiene el control. Nadie cruza la línea. Esto no es un drama. Esto es la realidad, cuyas consecuencias ya son irreversibles. En la audiencia final, el juez recuerda al jurado: ustedes no están aquí por venganza. Están aquí para determinar la verdad tras 6 horas de deliberación. El jurado regresa. El veredicto: culpable. Asesinato en primer grado. Una pausa. Will Hargrove permanece inmóvil, sin lágrimas, sin ira, como si todo lo que sucede fuera una película, y él la estuviera viendo desde afuera. Pero el juez lo devuelve a la realidad. Se le condena a cadena perpetua. La posibilidad de libertad condicional no será antes de 25 años. Hay alivio en la sala, pero no alegría, porque la justicia no es una victoria. Es una pérdida con la que todos deberán vivir ahora. Anna Repkina vino a Estados Unidos en busca de amor. Era contadora, hija, amiga, una persona tranquila con sueños. Y se convirtió en víctima de la indecisión, las mentiras y el miedo de otro.